lo que lo hace tan apasionante, ¿no? Ay, se me hace agua la boca. Nosotros, con Valen, cada tanto hacemos helado, nos gusta meter cosas en el freezer. Nos gusta tomar helados, como a todos, pero Obvio. hace mucho que no hacemos, pero nos gusta hacer. Pero hace muy pocas semanas conocí a Rubén, que lo tenemos acá con nosotros, que no solo que le gusta hacer helado, sino que se dedica a eso y además hasta fue varias veces a un mundial de helados. Es así, ¿no? Es así. O sea, desde el año 2012 que tuve la suerte de viajar ininterrumpidamente cada 2 años, porque el campeonato es bienal, a competir en Rimini, en Italia, por el mejor equipo nacional para la Copa del Mundo. Sí, Qué bueno. Una sí. pregunta. ¿Cómo llegaste a hacer helados? O sea, ¿sos chef o cómo surgió eso? Soy chef, soy chef. En realidad todo surge desde, como muchas veces, ¿no? En la infancia, eh, dónde te vas, qué cosas te van pasando, con quién te vas vinculando, qué es lo que te marca, y muchas veces la gastronomía está muy pegada a momentos increíbles. Yo compartía muchas horas, vivía con mi abuela, con mis abuelos, y mi abuela era muy buena cocinera. Tenía un libro enorme con miles de recetas, ella de origen francés, y mi otra abuela de origen vasco, francés también. Entonces las dos eran muy buenas cocineras, una abuela en la ciudad, acá en Buenos Aires, otra abuela en el campo, en Entre Ríos. La abuela del campo tenía todo tipo de animales, o sea que tenía una granja, y de ahí, bueno, de chico comí, no sé, cosas increíblemente sanas y naturales. Y acá en la ciudad, mi abuela también se ocupaba de buscar la mejor calidad. Me parece que ahí empezó todo con el placer de compartir con mis abuelas ese momento de la cocina, donde ellas me dejaban hurguetear un poquito y me dejaban meter un poquito un pancito dentro de la salsa para probar. Y bueno, esas cosas, esos recuerdos que tienen que ver con la compañía de mis abuelas, dan el origen a esto que finalmente termina siendo, ¿no? Que es disfrutar también de un campeonato. Los helados llegaron más tarde, pero en realidad yo comía helados de chiquito porque mi tía tenía una pequeña heladora Antártida, que era una heladora chiquitita que se metía en el congelador. No era freezer todavía, era congelador. Estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Evidencia mi edad, pero bueno, no importa. Entonces esa maquinita durante toda la noche giraba, iba congelando la mezcla, pero como la mezcla estaba en movimiento, quedaba cremosa. Entonces al otro día mi tía venía con unas cremas heladas, que vivía al lado de mi tía, y ahí probamos esos manjares increíbles. Y eso quedó acá, quedó en el chip grabado. Y mucho más tarde, después de haber, digamos, yo pasé por Escuela de Bellas Artes. Más tarde incursioné, me llamó muchísimo la atención la gastronomía, porque veía que en las creaciones culinarias había mucho de color, mucho de forma, y se me pegó a la pintura, se me pegó al grabado, a la escultura, y me puse a estudiar gastronomía. Egresé como gastronómico y me puse a trabajar, y en un momento, que a la par seguía también haciendo obras artísticas, me enteré que había un equipo argentino que representaba a nuestro país en el certamen de pastelería, de heladería, de gastronomía. Entonces se me ocurrió qué lindo sería formar parte de ese equipo. Y bueno, me acerqué a las instituciones que ayudaban a esos equipos a competir, y después de haber dejado un currículum muy tímidamente en esos lugares, a los 2 años me llamaron para querer conocerme, y ahí empezó todo, ¿no? Mi primer viaje por mundial fue en el año 2000, finalizando el 2011, 2012, que fue competir en Rimini en Italia. Yo estaba a cargo de elaborar el plato gastronómico con helado salado y la escultura de hielo. Entonces mis conocimientos de arte los apliqué a la escultura de hielo, y mis conocimientos gastronómicos al plato salado con helado salado. Después me convocaron a otro campeonato muy importante, que es el de pastelería, que se celebra en Lyon, en Francia. Y ahí hacía también escultura de hielo, y hacía postres, y bueno, trabajaba mucho sobre los emplatados, los colores y demás. Y eso, bueno, fue año tras año. En total tengo certamen de la Copa del Mundo de la heladería 2012, 14,
16, 18, 20 y 24, que fueron ininterrumpidas veces. En la pandemia se dejó una de las celebraciones del Mundial, se pausó por esta cuestión. Y después en la Copa del Mundo de la Pastelería fui en el 2015, 2017, 2019 y 2023. También hubo una pausa ahí por el tema de la pandemia. Ahora en este momento de mi vida lo que estoy dejando es un poquito los campeonatos que también son muy absorbentes y no me permiten focalizarme en el trabajo, entonces ahora estoy abocado a un proyecto propio llamado MEVAC, eh, donde se refleja todo mi bagaje sobre los helados de alta competencia, ¿no? O sea que es un MEVAC tiene en su carta de sabores helados que están diseñados como si fueran a competir a Italia. Wow. El otro día tuve el lujo de estar en un evento que se hizo ahí en Mevac, que éramos poquitos y algo ya hablamos de esto que te voy a preguntar. Pero ¿cómo es el proceso de crear un helado? Y el proceso de crear un helado consta de tres cosas muy importantes, que son la elección de la mejor materia prima, cuanto más excelente, mejor el resultado, el diseño de la receta, que es muy importante, es la estructura de cómo se comporta ese postre después, y la tecnología que ayuda a que el helado sea el mejor helado posible de hacer. La combinación de esas tres patas hacen que esa mesa sea una mesa con muy buen sostén. Pero creo que mucho tiene que ver con la calidad de las materias primas por sobre todas las cosas. Y hay mucho, me imagino, de ir haciendo prueba y error hasta que va quedando como querés, ¿o no es tan así? Totalmente, totalmente, totalmente. Nosotros, por ejemplo, para un campeonato mundial hemos hecho recetas de un sabor 10 veces hasta que nos convencía alguna de ellas. Muchas veces llegábamos a la receta 8 y avanzábamos porque creíamos que podíamos mejorar y por lo contrario lo que hacíamos era empeorar. Entonces, luego aprendimos que hay un momento donde hay que por lo menos darle distancia a las cosas o darle un poco de oxígeno para poder rever. Es como el que dice que si estás muy cerca de la pintura no la ves. Bueno, es un poco así. Estar muy cerca del árbol no te permite ver el bosque. Bueno, es más o menos lo mismo. Eh, y después, bueno, acá en MEVAC obviamente también, o sea, es la misma búsqueda, ¿no? Como queremos un helado perfecto, lo que hago es hacer una, después hago otra, después pruebo. Hoy estuve con una receta que tenía, por ejemplo, un chile de árbol mexicano, y bueno, el chile es bastante picante, entonces tenía que ver qué graduación de la cantidad de ese chile le iba a poner. Y probé, me pareció a veces me parece que no sé lo que me parece, porque tengo que ver qué le parece al otro, ¿no? Porque yo soy por ahí muy exigente con los equilibrios y demás, entonces a veces necesito de la devolución de otro que prueba la sustancia, o a veces yo me doy cuenta que ya funciona de por sí, no sé, conozco un poco el público y hasta dónde, cuáles son los límites a los cuales yo puedo llegar sin hacer una cosa que sea imposible de comer, ¿no? Porque si a mí me gusta muchísimo el picante, no puedo hacer que ese helado sea recontra picante como a mí me gusta, porque lo estoy haciendo para otros. Entonces tengo que tener en cuenta que hay límites que no hay que cruzar, no conviene porque la gente por ahí no lo va a percibir como lo percibo yo y quizá hasta no lo coma. Entonces, bueno, un poco el proceso es hacer uno, hacer otro, probar. Igual hay cosas que se prueban primero que son estructura, cremosidad, untuosidad, sabor. Pero antes de hacer el helado, igualmente nosotros en MEVAC trabajamos con las materias primas. Por ejemplo, hay un helado de banana, que antes de ser helado de banana, trabajamos la banana, asando la banana al horno para que genere una caramelización inducida, digamos. Después, por ejemplo, cuando trabajamos con los cítricos, lo que hacemos es dejar los jugos de los cítricos en heladera a 4 grados 4 días para que mejoren sus cualidades. Entonces hay un trabajo previo a hacer el helado que es tan importante como el helado en sí. Está buenísimo. Mencionaste muy al pasar helado salado. ¿Qué sería eso? Sí, el helado salado es una innovación de la heladería que está más pensada en la alta restauración, en los restaurantes de estrellas Michelin, por ejemplo. Entonces, un helado salado se puede pensar no como un postre, no se podría pensar un helado salado sobre un cucurucho para comer en una heladería, sino que debería ser pensado como una guarnición de un plato de carne, por ejemplo, o un plato de pastas,
Imagínate, por ejemplo, un plato de risotto con una esfera de helado de parmesano, que el efecto frío-calor que se genera ahí es muy sorprendente y muy interesante, y a la vez cuando se empieza a derretir ese helado porque el risotto está caliente, eso se transforma en una salsa. Entonces es como mágico lo que pasa con el helado. Se transforma todo el tiempo y eso es lo que lo hace tan apasionante, ¿no? Ay, se me hace agua la boca. Total, muy bueno. Nunca se me había ocurrido que se podía hacer helado salado y menos que se lo podía combinar con otro plato. Está muy buena, muy bien. Claro, bueno, eso es mucho lo que se hace en un laboratorio, ¿no? Pero pruebas, a ver cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Hemos hecho no solamente helado de parmesano, hicimos helado de aceite de oliva, helado de hongos de pino, helado de tomate, helado de morrón, helado de pimiento morrón, helado de maíz, helado de centolla también, que ese es más raro porque ya con sabor a un fruto de mar o a un crustáceo es más extraño todavía. Hemos hecho helado de pepino, que el pepino como es una fruta está ahí entre, ¿no? Entre el melón, parece un melón, pero en realidad no es melón. No sé, la verdad es que yo lo llamo alquimia, ¿no? Lo que se hace en el laboratorio de helados. Se hacen muchas cosas lindas. Y en los de Mebac suelen hacer combinaciones muy particulares de sabores, ¿no? Por ejemplo, el otro día probé uno, decime corregime si me equivoco, que era de manzana, frutilla y almendras. Exactamente. Sí, nosotros tratamos de romper con los estándares de sabores clásicos. Si bien nos encantan los clásicos, a mí me encanta el saballón, me encanta el dulce de leche, me gusta el chocolate. De hecho, si tengo que ir a una heladería a probar un helado, seguramente vaya a los clásicos. Pero a mí, como heladero, como profesional, como chef, me gusta innovar. Entonces, en la innovación. No digo que no se pueda innovar un clásico, porque por ejemplo podemos hacer un helado de dulce de leche ahumado, como lo hemos hecho, podemos hacer un helado de saballón con un alcohol diferente, por ejemplo el que hacemos nosotros es un alcohol que se llama Solería, que es de la bodega Zucardi, que es un vino licoroso estacionado en roble que le da digamos un perfil gustativo a ese helado de saballón que es hermoso. Eh, Hacemos un pistacho tratando los pistachos que nosotros cocinamos de una manera para que quede con un tostado especial. No digo que no se pueda innovar sobre los clásicos, pero a mí me gusta innovar un poquito más allá, como si quisiera sorprender, lo hago como si quisiera sorprender un jurado francés, un jurado italiano, un jurado español, como cuando lo hago cuando voy a la Copa del Mundo. Entonces ahí nacen, por ejemplo, sabores como chocolate blanco y wasabi, sabores como maíz morado, mote y maíz amarillo, que son dulces los maíces, entonces funcionan muy bien como postre, como helado. Eh, Remolacha y frutilla, por ejemplo, uno dice, pero la remolacha es para ensalada, ¿no? Pero en realidad tiene un terruño tan particular y le queda tan bien a la frutilla que eso surge por la búsqueda de hacer cosas nuevas, por hacer un sabor diferente, un sabor sorprendente. Y en el caso de combinar un fruto seco con una fruta fresca y quizá alguna otra cosita, también es como, ¿se acuerdan de la película Ratatouille? Ujú, Sí. sí. Hay un momento donde Remy, que es la ratita, se come una frutilla, después come un hongo, o come un queso y come un hongo, y en un momento se genera, por un lado una cosa, por otro lado la otra, y cuando prueba los dos juntos, se genera algo nuevo y distinto. Y es lo que sucede cuando yo experimento con estos helados y de golpe descubro que qué bien que están combinando estos dos elementos que nunca los hubiera unido. Entonces es muy divertido. Está buenísimo. ¿Cuál es el ingrediente principal de un helado? O sea, ¿qué sí o sí tenés que tener para hacer un helado? ¿Es crema o es algo más? Es una muy buena pregunta y voy hacia atrás y yo te repregunto, ya que hablamos de helado, eh, ¿saben cuál es el origen del helado? No, ¿Tienen ni idea? idea. No. Porque No. uno piensa en helado y piensa en Italia, ¿no? Sí. Dice helado, Italia. Lo vincula directamente porque todas las heladerías de Buenos Aires son italianas y uno cuando piensa en el helado europeo, bueno, el italiano es más bueno. En realidad, el helado surge porque lo descubrió Marco Polo cuando hacía todo el camino de la ruta de la seda hasta China a buscar no solamente seda, sino que también traficaba especias. Ahí
conoció este postre tan particular que era una mezcla de nieve con jugo de frutas. Ese es el indicio del primer helado que se conoce, que tiene 2000 años antes de Cristo, nació. Hay vestigios y escrituras que datan de 2000 años antes de Cristo, y se cree que Marco Polo, por sus notas también, llevó esta idea a Italia, y en Italia lo que hicieron fue incorporar elementos grasos como la crema y como la leche para generar un producto más untuoso, porque en el otro caso era como una granita, algo más granizado, algo más con cristales de agua, que funcionaba muy bien por el frío y por el azúcar de la fruta, pero que en realidad no era tan suave de probar. En cambio, poniéndole los lácteos, generaban esta redondez en boca, que lo hace el helado más parecido al que hoy conocemos, ¿no? Entonces, y además sabían que es el alimento, el único alimento que se consume congelado. ¿Lo sabían? Lo sabía, pero porque lo contaste el otro día. El otro día. No, Ok, no lo ok, sabía. ok, No lo ok. sabía de antes y es uno de los datos que más me sorprendió del otro día. Y yo solo lo sabía Sí, porque él me contó que vos le contaste. muy bueno, muy bueno. Bueno, un Claro, helado, ¿qué es un helado? Es una mezcla de sustancias, de las cuales no puede faltar el azúcar, que es el anticongelante. Podemos encontrar dentro del mundo de los helados dos familias muy diferenciadas, que son los helados lácteos y los helados base agua, eh, y los dos están compuestos por el elemento que le da el sabor, pero todos tienen que tener azúcar, que es el elemento anticongelante. Entonces, es el lácteo, el azúcar y, por ejemplo, el chocolate, que es lo que le da sabor al helado. Puede ser el lácteo, el azúcar y frutilla. Y así va cambiando con todo, pero básicamente un helado cremoso es el que está hecho en base al lácteo más ingrediente más azúcar. Y los de agua, mal llamado agua porque en realidad son sorbets, nosotros los que hacemos, los helados que hacemos son, lo que debería ser agua es 100% jugo de la fruta. Entonces, en ese caso es azúcares, jugo de la fruta, y eso es, digamos, todo el componente del helado de los sorbets. Eh, entonces, se compone de esos tres elementos principales, y después obviamente hay más cosas adentro. Por ejemplo, yo no uso una sola azúcar, sino que uso tres, por lo menos tres y a veces cuatro. Wow. Sacarosa, maltodextrina, dextrosa y a veces mielina o algún azúcar de caña o azúcar de remolacha o de uva, depende qué cualidades quiero que tenga ese helado. Usando una u otra azúcar podemos hacer que sea menos, que aparente tener menos azúcar, bajando el nivel de dulzor, digamos. Pero azúcar no puede dejar de tener. Después, otro componente que es anticongelante es el alcohol, por lo cual aquellos helados alcohólicos, como por ejemplo el Sabayón, que tiene alcohol, tiene aún menos azúcar, porque al tener alcohol que es anticongelante, el azúcar que cumple esa función puede tener mucho menos. Pero nunca puede dejar de tener azúcar un helado. Mira, nunca me lo hubiera pensado eso. Si alguien quiere probar un helado de meba, ¿cómo hace? ¿Hay una heladería o cómo funciona? Bueno, nosotros tenemos una heladería que no es tradicional, es una heladería atípica. Como hacemos un helado atípico también, tenemos un lab que está pegadito a una sala de degustación, y esa sala de degustación sería como nuestro restaurante de helados. Entonces, se reserva como si fuera un restaurante, alguna de las fechas que MEVAC tiene propuestas para que se sumen, y bueno, la gente viene, prueba el helado y lo conoce. Algunos son ya conocidos de MEVAC, vienen y vuelven a probar el helado y escuchan las historias que yo tengo para contar, que eso me encanta. Y algunos otros vienen por primera vez y conocen el helado, y para nosotros es muy fuerte y muy importante el boca a boca. Nos importa más que prueben el helado y les comenten a algún amigo: miren que este helado que tiene tal o cual particularidad, o me gustó por tal o cual cosa, lo preferimos ante una muy buena foto que la puede tener cualquiera. Entonces queremos que se pruebe nuestro helado, y por eso tenemos ese espacio. Muy está bueno. bueno. Después podemos dejar el Instagram, me imagino, o cómo encontrar la página para Sí, poder sí. reservar. Bien. Bueno. Y para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a cualquiera que nos está escuchando la próxima vez que vaya a tomar un helado cualquiera? ¿Cuál es la mejor forma de probar un helado y de Es degustarlo? una muy buena pregunta, y la verdad que la gente mucho no se imagina esto que voy a decir, ¿no? Pero
una muy buena forma de evaluar si el lugar donde van a comer, a probar el helado, tienen un buen diseño de helado y buen helado, es probando un sorbet, no una crema. Las cremas de por sí son untuosas, tienen grasa, entonces difícilmente salga mal una crema. En cambio, un sorbet, que la base es jugo de fruta, debería ser, en muchos casos tiene agua esa receta, eh, es el camino para descubrir si esa heladería maneja bien, digamos, el diseño de la receta del helado y qué calidad de helado tiene, ¿no? Un sorbet puede ser un helado de limón, un sorbet, o un sorbet de frutilla, o cualquier cítrico o cualquier fruta que sea base agua, porque seguramente el heladero o la persona que atiende en el local va a preguntar, ¿qué es helado de agua o helado de crema? En realidad son helado de crema o sorbets. Pero creo que y estoy convencido de que una muy buena forma de evaluar cualquier helado es probando los helados sorbets. Muy Está bueno. bueno. Y también nos habías contado la vez pasada de que hay una temperatura a la que es ideal probarlo y de que hay un criterio para saber si está en esa temperatura, ¿no? Tal cual. Bueno, ahí la temperatura en la que se perciben los mejores sabores del helado, no solamente el sabor, la untuosidad, el perfume también, es a -11 grados. Entre -10 y -12 grados sería la temperatura indicada, que es cuando el helado tiene mejor estructura. Nosotros cuando guardamos el helado lo guardamos en el freezer, si no se derrite. Y ahí está a -20 grados, -18, -22 grados, y comerlo sacado recién del freezer no solamente va a ser una roca, un helado duro, sino que además no se va a percibir ni el perfume ni el sabor, solamente se va a percibir algo frío y algo dulce. Entonces, la idea siempre sugiero es bajar del freezer a la heladera una media hora, 40 minutos antes de probar el helado para poder probar el helado a esa temperatura, -11 grados. Pero como no tenemos termómetros en casa, obviamente, lo que tenemos que hacer es destapar el pote, trazar la cuchara y si esa cuchara genera un surco donde se ve el helado que está cremoso, es el punto justo. Está bueno. Muy bueno. Bueno, re gracias Rubén por No, sumarte. un placer. Muchas Creo que gracias por invitarme. cualquiera que escuche esto y no tome un helado ese día, no escuchó bien, no se le hizo agua a la boca. Así que hoy a la Bueno, noche tengo que probar un helado. los espero a los dos que vengan a probar a Mevac, a todos los que siguen la cuenta, los que están escuchando este video, los que siempre se suman a sus charlas, están invitados a Mevac. Pueden encontrar a Mevac en Instagram como Mevac Gelato, y ahí estamos nosotros explicando algunas cositas, mostrando qué es lo que hacemos. La verdad que es divertido venir porque presentamos los helados en pasos como si fuera un restaurante, que es algo atípico para una heladería. Así que bueno, yo estoy muy entusiasmado de recibir a aquellos que quieran venir a probar algo distinto. Buenísimo, Excelente. muchas gracias.